Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió a los datos ofrecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre la pobreza en México. Disminuyó el porcentaje de pobres, pero el número absoluto de ellos aumentó. En tanto, hubo una reducción en términos de pobreza extrema. Esta noche, para analizar este tema, nos acompaña en Mesa Cuadrada el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Ernesto Javier Nemer Álvarez. Quédese con nosotros. Subsecretario Ernesto Nemer, subsecretario de Desarrollo Social, bienvenido esta noche a Mesa Cuadrada. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenido. También, como cada semana, nos acompaña la maestra Verónica Ortiz, Pepe Ureña. Buenas noches. Más adelante nos enlazamos hasta Londres con el doctor Javier Oliva. Y bueno, ya lo mencionábamos en la introducción, el tema de la pobreza, un tema, por supuesto, de la agenda nacional, un tema de televisión educativa, un tema sensible que hay que mantener visible. Y por supuesto hay que darle seguimiento para saber cómo vamos avanzando en la tarea de revertir, de contrarrestar esta problemática. Lo mencionábamos en la introducción, el presidente en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación decía, hay más pobres, de acuerdo con las últimas cifras de Coneval, hay menos pobreza extrema y a partir de esta administración hay estrategias importantes que van a combatir este flagelo. Podemos mencionar la Cruzada Nacional contra el Hambre, los comedores comunitarios, en fin, una serie de programas que también se articulan desde las diferentes dependencias con un objetivo común. A mí me gustaría iniciar este programa preguntándole, subsecretario, ¿cuáles son las cifras de la pobreza para dimensionar de qué estamos hablando? Bien, pues las cifras las ha señalado Coneval de manera oficial, en el sentido de que en los 2 últimos años de esta administración, pues de 53 millones de pobres, ahora tenemos 55 millones, es decir, crecimos en 2 millones más de pobres. Pero también debo decir que disminuimos 100,000 en pobreza extrema, el último decil de la pobreza, a partir de que la Cruzada Nacional contra el Hambre, según Coneval, fue exitosa, donde se dirigieron 90 programas de 19 dependencias del gobierno federal, más una gran articulación con los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales para focalizar a 7.4 millones de personas que viven en pobreza extrema y en carencia alimentaria. Fue exitosa la cruzada, está haciéndolo, por supuesto que se tendrá que seguir trabajando, pero bueno, pues ya es un número importante de 100,000 personas que salieron de la pobreza extrema gracias a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sí, el tema justamente que acabas de mencionar, en el contexto de un presupuesto base cero que se presentó este año, hubo un ejercicio, digamos, de limpia, de depuración de programas sociales, ¿no? Se redujeron o se eliminaron o se concentraron muchos de los programas que se tenían. Me parece que también hubo un esfuerzo de depurar el padrón de beneficiarios para ver a quienes estaban atendiendo. Digamos, ¿cuáles fueron los resultados de esta depuración? ¿En dónde se contrajeron? ¿Cuáles, digamos, de los más conocidos se depuraron o se limpiaron? ¿Y cómo se va a hacer la medición de los efectos de esta depuración? A ver, pero mira, se hizo una reingeniería a través del gobierno federal al interior y la Secretaría de Desarrollo Social prácticamente va a operar los mismos programas que el año pasado, salvo el programa del PDZP, que es mejor conocido como microrregiones, que llevaba a cabo pisos firmes, muros firmes, techos firmes y cuartos adicionalmente como obras de energía eléctrica, de drenaje y de electricidad en las viviendas de pobreza. Este programa ahora pasó a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y a cambio nosotros tenemos ya el programa de INAES, que es un programa muy importante de proyectos productivos, que estaba en la Secretaría de Economía y ahora viene a la Secretaría de Desarrollo Social. Esa es prácticamente la reingeniería hacia el interior a partir del presupuesto base cero. Los demás programas van a continuar con los padrones que teníamos ya vigentes y por supuesto lo más importante es que están focalizados para las familias que más lo necesitan, quienes viven en condiciones de pobreza extrema. ¿Cómo se va a medir la pobreza? Como sabemos, lo hace Coneval cada 2 años y a través del INEGI, de ingreso-gasto, donde justamente se conoce cuál es el ingreso de las familias, cuál es el gasto de las familias, qué tipo de carencias tienen y a partir de ello estará dando la medición para los próximos años
pero yo no tengo duda que a partir de esta estrategia del presidente Enrique Peña de focalización, de articulación, de coordinación, bien interpretada por el secretario Meade, vamos a trascender importantemente y vamos a entregar muy buenos resultados. Y de optimizar el gasto, ¿no? Por supuesto, se trata de priorizarlo en estas políticas públicas que han sido exitosas, en estos programas que se han focalizado bien y teniendo ya un padrón activo, nos va a permitir atender las diferentes carencias, que son 6 carencias, que son los derechos sociales de los mexicanos. Vamos a atenderlos transversalmente, simultáneamente, y esto va a permitir sin duda que tengamos una mejor evaluación. ¿De qué derechos estamos hablando? Son los derechos básicos de un ciudadano mexicano, que es el derecho a la alimentación, por eso la Cruzada Nacional contra el Hambre, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a seguridad social, el derecho a la vivienda con mejoras al interior de la vivienda, que es a lo que yo me refería, el piso, el techo, el muro, el cuarto adicional, y los mejores servicios de vivienda al exterior, que es el agua potable, el drenaje y la luz eléctrica. Que es una medición más integral, no solamente enfocándose al ingreso. Esa es la medición. La política social se mide a través de 2 formas, por eso es multidimensional. A través de ingreso, que es como lo maneja el INEGI, y Coneval también a través de la definición de carencias y la atención de carencias, que son estas 6. Así es, cuando hay 3 carencias es pobreza extrema. Exacto, ¿no? más de 3 o más carencias es pobreza extrema, exactamente, y dependiendo también del ingreso, que va de alrededor en zona rural de 900 pesos a 1,200 en zona urbana, que es la línea de bienestar mínimo, donde están cerca de 11 millones de mexicanos, y después tenemos la pobreza moderada, donde hay alrededor de 43 millones de mexicanos que tienen un ingreso en zona urbana de alrededor de 1,500, en zona rural, y en zona urbana de 2,600 pesos aproximadamente, que tienen promedio 1.9 carencias. Sí, es correcto. A veces nos confundimos con las cifras de beneficiarios de programas. ¿A cuántos mexicanos se atiende con los programas de Sedesol? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿ya hay coordinación con los estados para que los padrones sean los mismos y no se multipliquen los beneficiarios o reciban varios programas sin necesitarlos? Sí, Pepe, ese es un gran reto. Realmente ya primero se publican los padrones en la página oficial de la Secretaría. Que antes no sucedía. Que antes no sucedía, o ya se hace así porque es una obligación que tenemos de la Ley de Desarrollo Social. Segundo, hay una gran coordinación con los estados y ahora con los municipios para que podamos compartir información y poder beneficiar al mayor número de personas, pero también, Pepe, hoy la diferencia es que sí tenemos que atenderlos integralmente. O sea, no porque tengas el programa de Prospera, antes oportunidades que atiende, como sabemos, 3 fenómenos importantes como es la alimentación, la educación y la salud, que no por ello no puedan estar en los proyectos productivos, porque si solo atendemos 3 carencias, nunca van a salir de la pobreza si no tienen un ingreso adicional. Entonces, hoy la política del presidente Peña, repito, que está aplicando el secretario Meade, es justamente que ese mismo padrón de personas que tenemos en Prospera, o en adultos mayores, o en 3x1 para migrantes, o en DICONSA, o en LICONSA, al mismo tiempo pueda recibir otros apoyos para que paulatinamente salga de la pobreza extrema. Ese es justamente el gran reto. Y no dejarlos aislados, porque si tú los dejas aislados, esos 6.1 millones, por ejemplo, de familias de Prospera, que solo tienen el apoyo para estas 3 carencias, nunca van a poder dejar de salir de la pobreza si no tienen un incentivo económico, es decir, un proyecto productivo. Ese es el gran reto, Pepe. Sí. Transversalmente, simultáneamente. Por ejemplo, voy a darles un dato. El Coneval te dice, para que una vivienda deje de estar en pobreza de vivienda, tienes que aplicarle simultáneamente el piso firme, el muro firme, el techo y el cuarto adicional. Si alguno de esos factores le falta, no te califica. Entonces, por eso tenemos que integralmente atender la disminución de las carencias. Estamos hablando de una política integral y articulada en esta administración para enfrentar. Y focalizada, Gabriel, que es muy importante. Que no estemos dispersando los recursos, sino que sabemos dónde está esa gente en condiciones de pobreza, qué carencia tienen y sobre ellos tenemos que dirigirnos. Y dejando atrás todo aspecto asistencialista. Sin duda, ese es el gran reto. Ya no ser asistencialistas, sino involucrarnos en una política de segundo piso, en una política de inclusión social, en una política de desarrollo de capacidades, de reconocimiento de derechos y, por supuesto, todo va orientado a que haya un proyecto productivo, un autoempleo y, en consecuencia, un autoingreso, que eso permita que la línea de bienestar pues te quede arriba y que permita, por supuesto, que la gente deje de estar en pobreza. Recordemos que justamente lo que miden fundamentalmente es el ingreso.
Muy bien, si te parece, maestra, hacemos una pausa y regresamos inmediatamente. Estamos platicando esta noche con el subsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer. Continuamos. Estamos de regreso, retomamos esta interesante conversación. Maestra Verónica Ortiz. Yo quería preguntar, el presidente envió una iniciativa para las zonas económicas especiales, es decir, para reactivar estos estados que son los más rezagados económicamente, pero que también tienen un rezago social y un rezago importante en materia de pobreza, son los que están en indicadores más bajos. ¿Hay algún componente específico para estas zonas económicas especiales, es decir, algún trabajo, programa, proyecto especial de Sedesol? Sí, por supuesto. Esta es una iniciativa del presidente Peña para que no se quede estas zonas fundamentalmente rezagadas, que es donde se asiente el mayor número de pobreza. Esta iniciativa sin duda nos va a permitir que estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla fundamentalmente, puedan salir rápidamente de condiciones de pobreza. Y para eso, bueno, pues hay un proyecto muy claro del presidente de que hay una gran articulación de las 19 dependencias del gobierno federal para poder desarrollar productivamente las comunidades, para poder apoyar el campo, para poder desarrollar proyectos económicos. Y por supuesto va aparejado de estímulos fiscales, de la invitación a la iniciativa privada y por supuesto de una focalización mucho más precisa de parte de la Secretaría de Desarrollo Social, donde sabemos quiénes, con nombre y apellido, quiénes son quienes viven en condiciones de pobreza, qué carencias requieren, y para ellos va a ir dirigido particularmente pues las tareas de la Secretaría de Desarrollo Social. Subsecretario Vero, Pepe, si les parece, vamos a hacer un enlace directamente hasta Londres, Inglaterra, como cada semana, con el doctor Javier Oliva, que han estado al pendiente de esta transmisión. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Vero, ¿cómo estás, Pepe? Ernesto, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Javier. Bien, fíjate que preparando algunas notas y estudiando algunos casos de la Unión Europea y por supuesto el del Reino Unido, a ver si, no sé si estés de acuerdo con mi afirmación, no hay democracia sin política social. Sobre todo porque en México todavía hay algunas críticas a los programas, y en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, desde luego todos los países de la Unión Europea tienen una política social. Pueden tener distintos nombres, pero al final su objetivo es operar la democracia. Es decir, no solamente agotar la democracia como un proceso de selección de autoridades y de gobernantes, sino también qué tipo de programas se van a instrumentar. Un ejemplo, no sé, yo creo que habría que analizarlo si es posible en el caso de nuestro país, no solamente enfocarse al tema de los subsidios o a la promoción de programas sociales, sino también directamente a las condiciones de vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en Londres, los muchachos que tienen hasta 16 años y que tienen que irse a la escuela, por ejemplo, el transporte en el autobús es gratuito y reciben un descuento de hasta el 80% en el transporte de lo que se conoce como el metro. Esto es un subsidio directo a su condición como estudiantes y es una ayuda pues, muy importante para las familias el poder contar con este tipo de apoyos. Es decir, no solamente se destina el dinero de manera directa, como se hace en nuestro país desde hace muchos años, de hace varias gestiones, sino también tiene que ver con la promoción de ciertas condiciones de vida que les permita desarrollarse, en este caso como estudiantes. Tenemos en México desde hace algún tiempo e incluso a partir de esta misma administración el apoyo a los ancianos, bueno, ahora le llaman de la tercera edad, ¿verdad? Pero que ahí me parece que es uno de los canales que tal vez podrían explorarse en el corto plazo. Eso por un lado. Y por el otro también es muy importante señalar que en el caso de nuestro país y como en la mayor parte de los países latinoamericanos, tenemos una sociedad con niveles de desigualdad muy marcados. Y una de las funciones principales de una política social, de una Secretaría de Desarrollo Social, como es en el caso de México, pues nos habla de una atención prioritaria del Estado mexicano en educación, en trabajo. Leía hoy por la mañana que México tiene el nivel más bajo de desempleo en los últimos 7 años, lo cual aquí me parece una noticia muy interesante, muy buena, desde luego, en medio de a veces toda esta promoción que se le dan a las malas noticias. Bueno, también tenemos esta que es bastante buena. Entonces, en ese sentido, Ernesto, se estarían explorando estas posibilidades, más que de programas, con una especie de beneficios
a ciertos segmentos muy ubicados de la población. No quiero utilizar el concepto de sectores vulnerables, sino ciertos sectores de la población, como pueden ser los estudiantes, como pueden ser los jóvenes que empiezan con alguna pequeña empresa. Es decir, ¿se está explorando esta opción o se va a mantener primordialmente la línea que expresabas en el primer segmento de nuestro programa? Mira, Javier, efectivamente tienes toda la razón. Esta es justamente la visión del señor presidente Peña, en el sentido de mantener los patrones que tenemos actualmente, que atienden fundamentalmente a los diferentes sectores de la sociedad que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y por supuesto que la evaluación de Coneval y la que nos hace INEGI nos va a permitir sin duda verificar si estamos atendiendo correctamente los diferentes fenómenos de la pobreza, las diferentes dimensiones de la pobreza, y esta evaluación nos va a permitir corregir donde no estemos bien. Me parece que lo más importante es conocer con claridad si los programas que estamos operando están llegando a quien más lo necesitan, si de verdad están moviendo sus condiciones de vida, si de verdad están moviéndose de la pobreza extrema a la pobreza moderada y hacia arriba. Y por supuesto que todos los días estamos explorando nuevas políticas públicas en coordinación con todas las dependencias que permitan no solo atender a todos los sectores de la sociedad, sino que justamente cada vez haya menos pobres, cada vez podamos mejorar las condiciones de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores, de los niños. Y es así que el programa Hoy Prospera, que llega a 6.1 millones de familias, que son cerca de 30 millones de mexicanos, pues hoy no solo, repito, tienen atención en materia de educación, salud y alimentación, sino que hoy también ya están incorporados a una inclusión laboral, a una inclusión productiva, a una inclusión social. Fundamentalmente ya hoy los jóvenes también tendrán la posibilidad de obtener becas a nivel licenciatura, con lo cual van a mejorar importantemente su preparación, su capacitación y en consecuencia van a poder obtener un mejor empleo, lo cual les va a permitir salir de la pobreza. Pero totalmente de acuerdo contigo, Javier. Yo creo que algo que hay que destacar en este segundo bloque es lo que usted comenta sobre la focalización de la estrategia y sobre todo también la estadística, tener esa información para saber qué hacer con ella y poder aplicarla en los lugares donde se requiere. Vamos a hacer una pausa, si le parece, despedimos al doctor Javier Oliva. Javier, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, buena semana para todos. Gracias al doctor Javier Oliva. Hacemos la pausa y regresamos al último bloque de Mesa Cuadrada. Gracias por continuar como cada semana con nosotros. Pepe Ureña. Sí. Subsecretario, hace tiempo empezó una especie de pelea, de lucha entre los gobiernos por ver quién daba más beneficios, quién protegía más a la gente, quién daba y repartía dinero del erario. Esto se ha eliminado por una parte, pero por la otra quisiera saber la actitud de la gente. Aquella pelea originó que la gente quisiera primero que se usara electoralmente el apoyo, por una parte, pero que la gente no quisiera salir de la pobreza porque le era redituable recibir muchos apoyos. ¿En qué nivel estamos actualmente? A ver, Pepe, mira, el primer evento que tuvo el señor presidente Peña cuando inicia su administración es justamente convocar a todos los gobernadores y a todo su gabinete, lo recordamos, a Chiapas, a firmar el gran acuerdo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Para qué? Para que primero tuviéramos claro todos que era un fenómeno que nos atañaba a todos, que era un fenómeno que teníamos que combatir todos simultáneamente. Y ahí se firma este gran acuerdo donde pues, nos ponemos de acuerdo todos y sabemos que no tenemos que pelear ningún apoyo para un partido o para un gobierno federal o estatal. Al contrario, fue una gran alianza que se hizo con todos los gobiernos de los estados y de los municipios. Segundo, se convoca a todo el gabinete para que todos con criterios sociales podamos atender las necesidades de la gente y no a criterio de cada dependencia, sino con un criterio social de alto impacto. Y segundo, realmente no hay una pelea, Pepe, no hay una pelea, al contrario, hay una colaboración y hay una complementariedad desde el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, porque todos tenemos una gran responsabilidad de combatir la pobreza en este país.
Y el presidente Peña ha dado muestras claras de su pluralidad de gobierno, de que se tiene que trabajar en democracia y que lo importante es ayudar a las familias que más lo necesitan. No importa de qué partido, yo creo que no se puede lucrar, eso sería un pecado lucrar con la política social a partir de un partido político. Lo que estamos haciendo es viendo nosotros necesidades. Hemos levantado encuestas, directamente el INEGI, el Coneval, nosotros mismos levantamos encuestas donde nos damos cuenta de las condiciones de las familias y eso está permitiendo que estemos llegando todos simultáneamente, una gran complementariedad entre los diferentes niveles de gobierno. Déjame decirte que firmamos, la Secretaría de Desarrollo Social firma año con año acuerdos con los gobiernos de los estados para mezcla de recursos y que esto pueda focalizarse en acciones de alto impacto. Y así beneficiamos a un mayor número de personas, pero sobre todo sabemos dónde están esos 7.4 millones de familias que son los pobres de los pobres, que no tienen un buen ingreso, pero que también tienen diferentes carencias. Yo creo que no existe ese pleito, al contrario, estamos dejando de ser asistencialistas y pasando, repito, a una política de segundo piso, de inclusión productiva, donde hoy lo importante es atender carencias simultáneamente, pero también mejorar el ingreso. Se atendió, perdón, nada más para complementar esa crítica que había justamente de que el padrón, las ciudades o las regiones que se habían escogido tenían un tinte más electorero que de realmente carencias. Había esa suspicacia y la pregunta es si eso se atendió, sobre todo con miras a que vamos a tener en el 2016 12 elecciones, 13 de hecho. Por supuesto, pero tan es así que se presentó una denuncia solo en el primer proceso, se hizo la investigación, se separó a un delegado de desarrollo social, se hicieron las investigaciones y no hubo una denuncia más. Me parece que la política social tiene que ser clara, transparente, puntual, plural, ¿verdad? Aquí no tenemos que ver partidos políticos, ni mucho menos, lo que tenemos que ver es la necesidad de la gente y esa es la instrucción que tenemos del presidente Peña y del secretario Meade. Ser puntualmente escrupulosos en la aplicación de los programas para la gente que más lo necesita. Tenemos, por ejemplo, el programa de adultos mayores, es totalmente universal. Sí. El programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, totalmente universal. Entonces, no se puede decir que se tenga en esta administración federal una inclinación partidista, al contrario. Convienen los programas universales, por ejemplo, en el caso de adultos mayores, hay personas que no lo necesitan y quizá se le está dando a alguien que no lo necesita a cambio de quitárselo a alguien que sí lo necesita. A ver, Pepe, es muy buena tu pregunta y debo decir que esta administración del presidente Peña ha incorporado en las reglas de operación el que solo se te podrá otorgar la pensión para adultos mayores si tienes 65 años y más, que es lo que amplió el presidente. Antes eran 70, ahora lo reduce a 65, pero que no estés jubilado ni pensionado, o que si estás, recibas una pensión de menos de 1,092 pesos. Puede ser un filtro. Y antes no era así, antes era universal, es decir, a cualquier persona. Ahora no, ya tenemos ese candado, lo cual evita lo que tú dices, solo entregárselo a quien en verdad lo necesita y en verdad lo requiere. Y quizá en ocasiones esa persona mayor requiera más atención médica que el apoyo económico. Claro. Por ejemplo. Claro, por eso el compromiso del señor presidente Peña de lograr una seguridad social universal a través del programa de adultos mayores, que justamente estamos en este tránsito. Pero bueno, ya tenemos, fíjense, cuando inicia esta administración había un padrón de 3 millones de adultos mayores beneficiarios. Hoy tenemos ya 5.7 y vamos a 5.5 y en diciembre vamos a llegar a 5.7, es decir, casi el 100% más de beneficiarios ya en este programa que ha sido un programa realmente muy noble y sensiblemente de un gran impacto para los adultos mayores. Yo creo que hay varios puntos a resaltar. El primero, el reconocimiento de la problemática, que me parece que muchos gobiernos preferían no hablar del tema y hacerlo invisible, aunque aparece constantemente en la vida cotidiana de los mexicanos, el tema de la pobreza. Otro, el tema de la evaluación de la política social, lo que no se mide, no se puede controlar y no se puede mejorar, como usted ha mencionado. Permítame regresar al tema de los 100,000 mexicanos que lograron salir de la pobreza extrema. Me parece un objeto de estudio muy interesante. ¿Dónde están y cuáles fueron las políticas que sacaron a este gran número de mexicanos de esta condición? La pobreza extrema y la carencia alimentaria está en los 2,456 municipios, en todo el país, sí, en todos los municipios. Increíble. Increíblemente, sí. Pero en ciertas localidades, ¿sí? En ciertos territorios, no en todo el municipio. La Estrategia de la Acción Nacional contra el Hambre inicia en los primeros 400 municipios. ¿Cómo se eligieron esos 400 municipios? Se hizo un ejercicio en números absolutos, ¿no? Y en números relativos. Es decir, por ejemplo, Catepec, que tenemos en 5 cuadras, tenemos 100,000 pobres.
Y hay municipios como Mártir de Cuilapa, en Guerrero, que el 98% de la población, que son 8,000, están en condiciones de pobreza. Entonces, lo que se hizo fue ir desdoblando, ¿no?, municipios en números absolutos que tenían una cantidad importante de pobres y municipios más pequeños, pero que en su totalidad también estaban en esa condición. Y llegamos a 400. El siguiente año ya fuimos en 1012. Y este año vamos a llegar a los 2.456 municipios. O sea, están en todo el territorio nacional, pero identificados en ciertas localidades. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues focalizar todos los programas alimentarios del gobierno federal para esas familias. Echar a andar el programa de los comedores comunitarios, que seguramente ustedes han escuchado. Ellos son acciones muy importantes porque se les está dando de desayunar y de comer fundamentalmente a adultos mayores, a niños y a mujeres embarazadas o en lactancia. Y lo están haciendo mujeres de la propia comunidad de manera voluntaria, que hacen el alimento y que lo sirven. Y están sirviendo estos espacios no solo para alimentarse, sino como un espacio de convivencia. Entonces estamos logrando otra vez exactamente de cohesión social, lo que está permitiendo, pues sin duda, mejorar las condiciones de vida de estas personas. Los desayunos escolares ya están focalizándose mucho más. Los programas de Liconza que tenemos en la propia Secretaría de Liconza, pues, ha crecido importantemente la red de Liconza en el país y de Liconza. Entonces, todos los programas alimentarios de los diferentes niveles de gobierno se están orientando a estas familias. Por eso el impacto y por eso esas 100,000 personas dejaron de estar en pobreza alimentaria y carencia extrema para mejorar sus condiciones de vida. ¿Dónde se hizo? Donde se aplicó fundamentalmente la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fueron los primeros 400 municipios y luego los 1,012. Un trabajo de mucha planeación. De mucha planeación, pero sobre todo de una gran coordinación. Hay que destacar la coordinación de los diferentes niveles de gobierno, de las diferentes dependencias y sobre todo también de la iniciativa privada. El presidente Peña ha convocado a la iniciativa privada, a las organizaciones sociales, y hoy el secretario Meade hace un gran esfuerzo para invitar a todos y que todos participen. Tan es así que estamos construyendo en coordinación con el Banco de Alimentos 10 bancos de alimentos y un centro de acopio muy importante en Tepeji del Río que va a permitir almacenar todos los alimentos que se desperdician todos los días en este país y que es un pecado, y que mejor los almacenemos y los distribuyamos a los diferentes lugares donde se requieren para la alimentación de las personas. Pues ya prácticamente nos vamos. Pepe Ureña, tú has estado haciendo anotaciones. Adelante, antes de despedirnos, ya nos queda un minuto prácticamente. Sí, hace tiempo, hace varios decenios, había un programa para niños en las escuelas de desayunos escolares. ¿Se va a regresar a ese esquema o ya no? Ese programa sigue, Pepe, por parte de los gobiernos estatales, fundamentalmente, y por supuesto en coordinación con el DIF nacional. Me parece que ha sido un programa muy exitoso, ¿no? Porque pues les estás dando el primer alimento a los niños que lamentablemente no tienen esa posibilidad en su casa. Y recuerdas que cuando uno va desayunado aprende bien. Sí, claro. Cuando uno no lleva un alimento, pues lamentablemente no estás con la capacidad para aprender. Y si tú no logras eso, pues vas a estar en condiciones de pobreza, porque no tienes una buena alimentación, no tienes un buen desarrollo de capacidad, no vas a aprender bien y en consecuencia vas a estar condenado a la pobreza. Tenemos que seguir impulsando estos programas que son muy eficaces, que durante muchos años se han calificado correctamente. Lo que tenemos que hacer es articularnos bien, coordinarnos bien para que justamente lleguen al mayor número de niños. Así es. Y que están inscritos seguramente dentro de los desarrollos ahora los del milenio que evolucionaron, ¿no?, a los desarrollos del crecimiento sustentable para el 2030, ¿no? Para el 2030 es la fecha que tenemos para erradicar la pobreza extrema en los próximos años. Exactamente. Subsecretario Ernesto Demmer, muchas gracias por estar esta noche en Mesa Cuadrada. Esperamos tenerlo pronto para darle seguimiento a un tema que es de la agenda nacional, como lo mencionamos al principio, y por supuesto que hay esfuerzos. A mí la verdad es que me congratula mucho que no solamente es una tarea de gobierno, participa la iniciativa privada, participa la misma sociedad, como en el caso de los comedores comunitarios, y ya lo ha dicho el presidente, es una tarea de prácticamente todo el país. Muchas gracias. Al contrario, y también de los medios de comunicación, que nos ayuden por favor a difundir lo que está haciendo el gobierno y que también convoquen a la sociedad civil para que también participe, porque es una tarea de todos. Una responsabilidad de todos. Pero muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, Nos vemos la próxima semana. Noches. Muy buenas noches.